al final del día siempre va a haber pleitos entre individuos, Ujú. o entre empresas e individuos, o entre individuos o empresas y el Estado, y especialmente el Estado que tiene tanto poder, el Ejecutivo que tiene tanto poder sobre las vidas de las personas. Cuando hay un pleito, hay que crear una instancia imparcial, separada del Ejecutivo, del Legislativo, que pueda ser un árbitro entre aquellos que tienen un pleito, sean entre individuos, entre empresas, entre individuos, empresas, individuos en el Estado, etcétera. La cosa es que si uno de estos entidades controla al juez, bueno, entonces la va a tener muy fácil, le va a poder hacer lo que quiera con imparcialidad, o por lo menos hasta el punto que ya la gente no se lo aguante más, como ocurrió en Panamá el año con la minera. Un compendio bien interesante de análisis en materia constitucional que pone en, en contraste tanto las formas en cómo se estructuran las bases constitucionales de países en el norte global con las constituciones de Latinoamérica, tomando como referencia la panameña. Miguel, buenas tardes, ahora sí. Bienvenido nuevamente, un miércoles más. Un miércoles más, gracias a Dios. Sí, al final lo que hacen las constituciones del norte es que se enfocan mucho en resolver los problemas de los conflictos de intereses que existen y otros problemas de acción colectiva y tratan de asegurar que la mejor respuesta de la persona, la meta personal de la persona, se alinee con la meta del grupo. Y como tú haces eso, bueno, asegurándote que sitúas a la persona en cierta situación que hace que sus intereses se alineen con el interés común. Es una tecnología y Ujú. realmente cuando uno lo ve de esa manera y lo estudia de esa manera, ves que hay otros, otras maneras de solucionar los problemas que tenemos, distinto a depender de santos. Y creo que es extremadamente importante que hablemos del tema y nos eduquemos sobre él para tratar de nosotros poder corregir nuestros propios problemas. Oye, Miguel, y esto me parece interesante que utilizas el término tecnología. Cuando se inventó el telégrafo, habíamos alcanzado un nivel extraordinariamente elevado a lo que conocía la humanidad hasta ese entonces para las comunicaciones y pensábamos que ya habíamos alcanzado el cenit, ¿no? O sea, como que el punto máximo. Luego, pues a alguien se le ocurre, ¿no? Hagamos los teléfonos, pues. Y así hemos llegado hasta el punto que podemos tener esta conversación tú en Houston, yo aquí en tiempo real, en vivo y en directo, no solamente tomando la imagen, ¿no? Porque nos podemos ver, sino que también cualquier persona conectada a internet nos ve. Eso es parte de lo que hace la tecnología. Cuando pensamos que lo tenemos todo resuelto, siempre hay otra forma distinta de hacerlo y hacerlo mejor. Y aquí es donde de repente nos ponemos a pensar, ¿por qué no hacer lo mismo con el tema de la manera en que como sociedades nos estructuramos? Y parte elemental de esto tiene que ver con una demanda natural, que es la de tener sociedades justas, y no solamente sociedades justas, sino que se administre justamente esa demanda que es pues la justicia, que es lo que conversamos aquí cada miércoles. Y me encanta tu analogía, porque el constitucionalismo, especialmente el estadounidense, ha evolucionado igual que el teléfono durante los últimos 240 años. Y no son las constituciones que tenían, es más, las van cambiando bien a menudo. Cada 30, 40 años, la mayoría de los estados las cambia o las renova completamente y han avanzado la tecnología drásticamente. En general, nosotros pensamos en la Constitución Federal, pero esa se quedó atrás. Realmente la han enmendado muy poquito. Las estatales realmente es como estar manejando un Tesla ya y estar en el futuro. Y tanto los problemas que nosotros padecemos en Panamá hoy, ellos han pasado por esos problemas y otros que nosotros ni siquiera hemos pasado todavía por, después de solucionar algún otro. Y bueno, hay que estudiar esa ingeniería y el libro habla sobre ello, pues es un estudio sobre exactamente esto. Y bueno, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de poquito a poquito ir introduciendo diferentes temas a través de tu programa y realmente siento que estamos haciendo un favor al país al educarnos sobre cómo podemos solucionar ciertos retos. Y me gustaría que hablemos hoy sobre el órgano judicial, que es uno de los grandes hincapiés que tenemos para llegar a la justicia y necesitamos enfocarnos bien en él para saber qué es lo que hay que arreglar. Claro, la idea de dividir
el Estado en tres grandes órganos es precisamente buscando que existan contrapesos y no existan esas injerencias innecesarias que pueden entorpecer la labor de unos y de otros. En este caso, pues el contar con un órgano judicial nos garantizaría cierta independencia de las decisiones de, digamos, un órgano ejecutivo que se encargaría de la parte administrativa o de la parte del órgano legislativo, que en este caso es la de constantemente estar evaluando las leyes que deberían responder a las necesidades del Estado, de la misma sociedad, de los ciudadanos, y que a veces se estanca una y la otra, pero quizás una de las más complejas, y no quizás, realmente una de las más complejas labores está en el órgano judicial, que es la que resiente digamos, el principal peso al momento de administrar pues, lo que le corresponde, que es la parte de justicia. ¿Por qué? Porque el ser humano de naturaleza nunca está conforme y siempre va a buscar aprovechar cada situación, aunque esta pues se salte las reglas ya establecidas. Entonces, el poder tener un órgano judicial fuerte también garantiza de que la tranquilidad en los procesos que se desarrollen a nivel estatal sea el denominador común, cosa que no se da. Y un ejemplo claro, Miguel, es por ejemplo al momento de emitir los fallos de inconstitucionalidad. Creo que el gobierno pasado fue una de esas, uno de esos momentos que nos permitió entender cuál debe ser el rol en todo esto del órgano judicial al poder emitir pues su juicio basándose en lo que está en la Constitución. Y esto de cierta manera fue lo que ayudó a que bajaran los niveles de descontento que existía en gran parte de la población, que llevó a paralizar el país por mucho tiempo. Ahora, esto no quiere decir que no existan cuestiones que haya que evaluar y ver cómo podemos potenciar. Porque, a ver, seamos francos, al final, ¿quién es el que autoriza el uso de los recursos que se le asignan al órgano judicial? Entonces aquí es donde vemos que no existe tampoco una gran independencia como nosotros lo creeríamos. En Panamá definitivamente no la existe. Uh-huh. Y bueno, Exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿sucede así en otras partes? exactamente. Y los lugares donde no sucede, ¿qué han hecho para sobrepasar estos retos que Uh-huh. le quitan independencia y por ello imparcialidad a los entes judiciales? Y al final del día siempre va a haber pleitos entre individuos, Uh-huh. o entre empresas e individuos, o entre individuos o empresas y el Estado. Y especialmente el Estado, que tiene tanto poder, el Ejecutivo, que tiene tanto poder sobre las vidas de las personas. Cuando hay un pleito, hay que crear una instancia imparcial, separada del Ejecutivo o del Legislativo, que pueda ser un árbitro entre aquellos que tienen un pleito, sean entre individuos, entre empresas, entre individuos, empresas, individuos en el Estado, etc. La cosa es que si uno de estos entidades controla al juez, bueno, entonces la va a tener muy fácil, le va a poder hacer lo que quiera con imparcialidad, o por lo menos hasta el punto que ya la gente no se lo aguante más, como ocurrió en Panamá el año con la minera. Pero eso fue algo ya que el país entero perdón la palabra, pero se hartó. Sí. Pero no podemos esperar que esa sea la respuesta, que cuando todo el mundo ya no pueda aguantarse más, salgan a las calles y que por la presión entonces obliguen al judicial a actuar de una manera u otra. No, necesitamos crear un sistema donde siempre sean libres de actuar correctamente y por ello tiendan a actuar correctamente. ¿Y eso correctamente qué es? Ser imparcial y ser un árbitro imparcial ante Uh-huh. entes que tienen un pleito y ambos creen que tienen la razón. Entonces eso es realmente al final el principal punto de tener un ejecutivo, perdón, un judicial y un Un judicial. judicial Uh-huh. independiente. Porque bueno, tenemos división del poder en Panamá, pero no tenemos eh, real separación del poder, que es una diferencia bien fundamental. A ver, Entonces, si queremos que realmente
tenga un juicio independiente, hay que partir por la base. Ahora, tú comentabas algo interesante, que es esa eterna pelea de quién tiene la razón. Yo creo que desde que existe la humanidad y se asocia, el principal reto siempre ha estado en cómo poder solucionar conflictos sin tener que irnos hasta la parte bélica, ¿no? O sea, el poder hablar y negociar y decir, ok, tomaste esto, pues no está bien. Pero debe haber un juez que se encargue de asegurar que al final sea la certeza de castigo para el que infringe y aquel que ha sido afectado pues reciba por lo menos un resarcimiento, y eso es lo que trae la paz. Si no, aquí estuviéramos en una anarquía en donde todo el mundo hace lo que le da la gana y pues no le importa con nada ni con nadie, porque al fin y al cabo, ¿de qué me sirve si no hay confianza en la administración de justicia? Se crea impunidad y con ello entonces pueden emplear el Estado no para el bien común, sino para Ujú. beneficio del partido, de la red clientelista que los jefes de los partidos controlan, bueno, para beneficiarse al final personalmente y no se toman las mejores decisiones, no se ponen a las mejores personas en los cargos. Y hay una gran cantidad de problemas que se crea cuando el litigante, bueno, no, ni siquiera llega a ser litigante, simplemente es el uso de la fuerza y el Ujú. más fuerte es el que gana. Y por ello entonces los litigantes es la idea de tener un Estado imparcial, no solamente el judicial, pero el judicial es muy importante que sea imparcial, que usen la fuerza para em, fortalecer el derecho, el derecho en la ley, pues. Así que los litigantes se cuestionan en los hechos, en los motivos Ujú. y el derecho. Y una vez el juzgado llega a una conclusión, pues bueno, ya hay una fuerza atrás de ello que obliga a que el, lo dicho se haga realidad. Entonces ahí es cuando ya comenzamos a hablar entonces cómo se componen los juzgados en Estados Unidos y en Panamá. Y sobre ello, el rol de... normalmente no se entiende muy bien el rol del judicial en los Estados Unidos. Ujú. Número uno, es un sistema de dos niveles. Está el nivel federal y el nivel estatal. El 98% de los casos ocurren en el nivel estatal, 98%. El 2% nada más en el federal. A ver, pero para Pero, poder entender un poco esto entre estatal y federal, hablamos de repente, estamos hablando de la Constitución o del ejemplo norteamericano, ¿no? De cómo estructurarse. Ellos tienen un tipo de organización política que les permite tener estados con cierta autonomía. Eso es lo que es un bueno, estado federado, ¿no? son prácticamente países. Aquí en Ok. Texas tiene su propia bandera, tiene su propio himno, tiene su propia armada, tiene su judicial, ejecutivo, legislativo, pone sus propios O impuestos. sea que si lo ponemos en contexto, es como que si dijéramos que los casos que se afectan en Chiriquí no necesariamente tienen que elevarse a un nivel que abarque todo el país, ¿no? O sea, si, Bueno, más o menos, pero sí, pero no, porque Panamá es un estado unitario. Así sí, que claro, los de exactamente. Panamá, adentro de Panamá, imagínate que Panamá estuviera federado y México fuera toda Latinoamérica, pues entonces, bueno, no se tiene que apelar al federal en la capital, sino, bueno, se queda en Panamá, porque es un caso de que me robaron aquí. Eso que tiene que ver con la capital ni con un juez. Ujú, exactamente. Sí, yo tengo un pleito comercial, pues bueno, entonces entre los que tengamos el pleito en las instancias nacionales, que sería, o estatales, pues en pocas palabras. Así que son dos niveles. Y de nuevo, dentro de cada una de estas dos instancias, o eh, dos niveles realmente, existen en general tres niveles de judicial. Están los juzgados de esto, primera instancia, que es donde tú presentas primero el caso y en general es donde los hechos se dan a conocer, donde se deciden qué fue realmente lo que ocurrió, cuáles son las leyes que se aplican. Todo esto se decide entonces en primera instancia. Sí, uno de los que ha impugnado o de los que está en pleito, siente que una decisión se ha tomado equivocadamente en primera instancia, la puede apelar a la segunda instancia.
entonces ya son tribunales de Ujú. apelación intermedio. Y bueno, ellos realmente únicamente ven el derecho, nada más están viendo la ley. Se hizo los pasos correctos en el proceso del juzgado, se interpretó correctamente la ley que aplica al caso, eso es lo que están viendo, pero no los hechos de per se. O sea, el hecho ya fue, ya se ven como una realidad en cuando los apelas, a menos que alguien haya hecho una trampa o haya hecho un proceso importante que no se tomó de manera correcta, entonces, bueno, pueden mandar a hacer otro juicio, por ejemplo, y finalmente está el paso, el nivel más alto, que es la Corte Suprema, sea estatal o federal. Y bueno, normalmente en lo que se enfocan ellos es asegurarse que la ley se aplique igual en todos los juzgados. Así que, ¿qué quiere decir eso? Si tienes una ley, por ejemplo, de robo, bueno, en un hecho muy parecido, sea que fue aquí en Harris County o haya sido en el lado opuesto de Texas, se aplique exactamente igual la ley, se interprete de manera igual. Porque al final del día, supuestamente en Panamá dicen que la ley no se interpreta, simplemente se aplica, pero la realidad es que quien está leyendo la ley siempre la está interpretando. A ver, a ver si me explicas cómo entendemos eso que acabaste de mencionar. ¿Cuál sería la gran diferencia para poder... ah, Bueno, la gran diferencia es más teórica que de hecho. En Estados Unidos em, entienden que la ley siempre que tú la lees y la vas a aplicar, la tienes que interpretar a los hechos del caso. Así que tienes una ley que escribió alguien em, en, en un Capitolio, el legislativo lo escribió, pero bueno, exactamente cómo aplica esto a lo que estamos viviendo en este caso. Bueno, puede ser, digamos, que la ley dice que de noche, si alguien entra en tu casa, tú tienes muchos más derechos para usar un arma para defenderte, si es de noche, que si es de día, por ejemplo. Pero bueno, ¿qué exactamente quiere decir de noche? ¿A qué hora comienza la noche? Todas estas cosas pueden ir claro. O cambiando. sea, cada uno de esos elementos se puede utilizar para ir formulando un relato, ¿no? En medio de la... Exactamente, así que si durante la primavera decimos que de noche comienza a las 8 de la tarde, puede ser que durante el invierno comienza a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde. Van cambiando y no es que una instancia, digamos en el este de Texas dicen que la noche comienza a las 5 y en el oeste de Texas dicen que comienza a las 7. Pues entonces no se está aplicando igual en todos los lugares, tiene que aplicarse igual. Si la ley no es explícita Ujú. en ese caso, en esa especificación, entonces tienen que interpretarla. ¿Qué es noche? ¿Qué querían decir ellos con noche? Bueno, cuando oscurece. Y no oscurece a la misma hora en el norte durante el año, va cambiando durante el año. Ahora, Así que en todo esto, ¿qué tendría o qué papel jugaría la Constitución, ¿no? Porque hay leyes que sencillamente pues, se pueden apegar a la Constitución y hacer unos cambios, se pueden hacer enmiendas, pero en términos de estructura, ¿no? ¿Cómo empezamos a fundar esas bases para que las legislaciones que se hagan no caigan, digamos, en estos vicios que tú mencionabas de no ser tan explícitas como para que éstas sirvan como herramienta para la impunidad? y sí, pueden ser explícitas o no ser explícitas. El punto es que cuando las apliquen igual para todos. En Panamá, en general, es muy diferente el sistema. En cada instancia, en cada uno de estos pasos, el juez puede reinterpretar los hechos, que es un gran problema. Así que el juez no solamente está interpretando la ley, pero también está decidiendo cuáles fueron los hechos. Es una diferencia muy grande en los Estados Unidos. Los jueces en los Estados Unidos no dictan los hechos, es el jurado de pares, es decir, personas de la sociedad, donde ocurrió el crimen o donde ocurrió el pleito civil, al azar, uno tiene que ir y formar parte, te llaman y tienes que formar parte de estos jurados, te juramentan que vas a Ujú. ser justo y escuchas el caso y es el pueblo el que decide cuáles fueron los hechos que ocurrieron.
quién tiene la razón, Claro. quién fue el que compró la pistola, quién la disparó, qué tipo de bala era, lo que sean los hechos importantes, los decide el jurado. Y ahora, Miguel, el juez todo lo que hace es aplicar la ley. Así que es un sistema totalmente diferente, le quita mucho poder al juez y elimina la habilidad de ser de formar decisiones arbitrarias. Pero no estamos mezclando bastantes cosas. exactamente. Y tengo que irme a este primer cambio, pero a la vuelta pudiéramos de repente ahondar un poco en ese modelo que mencionas y cómo esto de cierta manera puede garantizar que haya cierta independencia en los criterios y que pues el papel que mencionas del juez presente más bien una óptica basada solamente en la legislación vigente y no en juicios que pueden perderse en los sesgos, ¿no? Porque obviamente si me cuentan una historia que me conmueve, es difícil no mezclar las emociones, incluso eso puede nublar el juicio. Y por eso hablamos de esto, no porque que seamos técnicos, por lo menos yo no lo soy, pero sí porque toca hacerse las preguntas que a veces uno las tiene y no las termina de formular. Y estas preguntas son necesarias porque al final, a todos de alguna manera u otra, nos termina afectando. Eso es parte de Así es. vivir en sociedad. El Y no cómo la, solamente... Ajá. ¿Sí? y cómo la estructura constitucional facilita poner a las personas en una situación donde se les hace fácil actuar de manera imparcial, ser un juez imparcial adentro del judicial. Y cuando regresamos, entonces podemos hablar sobre estas trampas que existen en Panamá y que existieron en Estados Unidos en un momento y cómo las han solucionado. Bueno, claro que sí. Nos vamos a cambio. Al legislativo, el legislativo entonces tiene que votar sí, y esa es la persona que entonces eh, agarra el cargo al principio, un año después de haber estado en su cargo, él tiene que ir a plebiscito. Sí o no, el pueblo vota, hey, si nos gustó la decisión y nos gusta cómo lo está haciendo. Y después, cada 5, 4 o 6 años, dependiendo de la posición, va a otro plebiscito. Así que siempre está en la decisión del pueblo decir, hey, no, él no es competente, no nos gustan las decisiones, lo que sea. Y en general, mientras que lo estén haciendo bien, bueno, uno lo ve, en Estados Unidos ese sistema lo han usado, el Missouri Plan lo han usado ya por más de 80 años, funciona perfectamente bien. Y A no es que ver, las personas están estamos peleando hablando contra la ley. de que al final esa misma persona, la figura del juez en este caso, es la que se encarga de resolver los conflictos de la misma comunidad. O sea que Así es. el servicio es a la comunidad, no Pero, es al gobierno. Creo que es otra forma de mirarlo. O sea, está bueno, y ahí. para asegurarse que el servicio sea, como tú bien lo has dicho, a la sociedad, no puede ser el gobierno el que controla todo lo que tiene que ver con la carrera del juez. O en Panamá supuestamente está la carrera judicial para los jueces menores, pero al igual los jueces de la Corte Suprema son puestos solamente por políticos. Ujú, Y de ahí entonces, bueno, y no solamente eso, pero le dan, no me voy a meter en detalles, pero le dan muchas favores, le pueden quitar o dar favores a los familiares de los jueces de la Corte Suprema, los mandan a ser consulados, ya es otro problema más expandido, pero bueno, la selección de ellos es muy importante, cómo llegan a la posición y cómo la pueden perder, es muy importante. El Missouri Plan también tiene un proceso interno para si alguien lo ha hecho mal, para sacarlos del cargo o para darle una reprimenda de una manera u otra o mandarles a ser educados en cierto sentido mejor. Así que hay otros sistemas imparciales también de cómo se hace ¿cómo se dice? Adentro del mismo órgano, los castigos menores en general. Después el segundo está el control de las finanzas. Mientras que el Ejecutivo controla las finanzas del judicial, pues bueno, van a depender del Ejecutivo, porque si yo te puedo quitar los insumos, si te puedo incrementar o limitar cuánto te pagan en la quincena. En muchos estados de América Latina le dan bonos al final del año o no a los jueces, dependiendo el Ejecutivo como le dé ujú. la gana. Obviamente eso al final entonces los hace dependientes del Ejecutivo. El segundo es el control de las finanzas. Y no solamente de un órgano al otro órgano, pero adentro del órgano ejecutivo también es muy importante. En los Estados Unidos, el judicial está dividido en cierto sentido de que la Corte Suprema controla sus propias finanzas
pero las finanzas de los estamentos de la Corte, abajo de la Corte Suprema, de los juzgados de primera instancia y los juzgados de apelación intermedios, son controlados por un experto que es muchas veces elegido. Hay diferentes formas de cómo se selecciona a esa persona, pero el punto es que no puede ser la Corte Suprema, porque entonces puede usarla para coaccionar a los jueces abajo de él para hacer lo que le da la gana, dar favores, quitar, y es un problema. Así que las finanzas es muy importante. Y la segunda es la estabilidad jurídica de los distintos tribunales. Lo que ocurre es que hacen tribunales especiales, tribunales contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra lo que, lo que tú puedas pensar. Entonces lo que hacen normalmente los van creando y eliminando es el legislativo. Lo que hace el legislativo es, bueno, mientras que estos jueces estén tomando decisiones que nos benefician a nosotros, le vamos a dar más autoridad, más prestigio a su corte. Y si no se comportan en nuestro beneficio, entonces eliminamos los juzgados esos, por ejemplo. Así que se forma, es como un juego de ese de silla, que siempre hay una silla menos de las personas que están corriendo alrededor de la silla. Así que estos están desesperados por sentarse. Ese es el juego que se juega. Así que constitucionalmente no permiten esto en los Estados Unidos. Simplemente son los 3 niveles de los que hablé, y adentro de los niveles todos los jueces tienen exactamente la misma autoridad, pero sí se permite que se especialicen. Pueden ellos agarrar un caso criminal como civil, pero en general tiene la autoridad, pero en general pues adentro de su instancia, vamos a poner en el condado de Harris, bueno, ellos se dividen, los que están haciendo civil, los family law, etcétera, se especializan. Pero si alguien necesita una ayuda porque tienen mucho más peso de casos, de cierto, vienen y mueven a los jueces y tienen la autoridad, no se la puede quitar a otra instancia, en otras palabras, Ahora, que es muy importante. desde tu punto de vista, ¿cómo esto repercute también en la eficiencia de la administración de justicia? Porque una de las grandes demandas que yo tengo mucho tiempo escuchando es, por un lado, la mora judicial, tú lo mencionabas antes, de la impunidad, de lo lento que avanzan los procesos, y por supuesto que esto abre paso a que exista favoritismo. Yo creo que esto es, pues, Sí. hay que verlo, ¿no? En las noticias constantemente, y uno Bueno, sabe la mora judicial tiene varias raíces. Puede venir de un lado a otro, de todos. Una es, en Panamá especialmente, que en cada instancia, cuando tú apelas, perdón, el caso casi se comienza de cero, o puede comenzar de cero. Pueden ver todos los hechos, el juez tiene que una vez más decidir quién ganó el caso. Es una locura. No está solamente viendo los hechos que se hicieron en la primera instancia, el primer juez. Estados Unidos es un juzgado, así que se hace mucho más fácil, ya es imparcial, se sabe, se puede confiar en él, y nada más están viendo la legalidad. Y mientras que hayan hecho todo y aplicado bien la ley en la primera instancia, no lo aceptan en segunda instancia. Hay mucho menos casos que se apelan, en pocas palabras. Así que la carga judicial total es mucho menor. Esa es una muy, muy, muy importante. La otra es el número de jueces que haya. En los Estados Unidos también ha ocurrido en muchos estados que a los otros órganos no le conviene que haya un órgano judicial que tenga suficientes jueces, porque entonces le pueden hacer contrapeso verdadero a ellos. Así que nunca contratan a nuevos jueces. Y tienen 5 jueces para lo que deberían tener 10. Entonces lo que han hecho constitucionalmente es la manera que se decide, le quitan esa autoridad al legislativo, que es normalmente el que la tiene, o imparcialmente se la quitan. Entonces puede ser o civil, que decide cuántos jueces tienen que haber y le mandan esos reportes al legislativo, y hay como que más presión social porque un ente civil está diciendo cuántos jueces. Muchas veces este ente pasa la ley, y a menos que el órgano legislativo pase una ley contraria negando esa ley, entonces cambian el número de jueces. Pero tú acá de decir algo bien interesante. Hay una participación civil importante en todo esto que es vinculante. En Estados Unidos, súper vinculante, pero tiene que existir. ¿Y cómo tú armas estas organizaciones civiles? Es muy importante quién los elige, de dónde salen. Muchas veces es simplemente por su estatus como algo en otra cosa. Por ejemplo, eres presidente de una universidad sin fines de lucro, bueno, te toca un puesto, por ejemplo.
y lo van armando. Así que no es que alguien te eligió simplemente por tu posición en algún estamento civil, por ejemplo. Muchas veces el presidente le toca un porcentaje eh, y bueno, y los van armando de esa manera para que diferentes intereses estén reflexionados en esa instancia. Y bueno, al final funciona. No tiene que ser un sistema perfecto, simplemente un sistema que funcione bien, perfeccionado. Así que es un buen punto lo que acabas de tomar. Eh, Está la otra importante es la parte de jurisprudencia. Hemos estado hablando un poquito de ello, de que, bueno, en Estados Unidos existe jurisprudencia, que quiere decir stare decisis, que era que la ley, los jueces están para aplicar la ley y parte de aplicar la ley es que se aplique de manera idéntica en casos parecidos o idénticos. No es que en un caso se va a aplicar de manera diferente a otro. En Estados Unidos eso es, los jueces, todo el sistema judicial está diseñado para crear jurisprudencia basado en la ley y en los casos existentes. Ahora, en Panamá no es así. Cada vez que un juez agarra un nuevo caso puede interpretar la ley como le da la gana. Y tú lo ves, en cada instancia la van aplicando de manera diferente. No solamente cambian los hechos, también cambian cómo aplican la ley. Y a través del tiempo y las jurisdicciones las aplican de manera completamente O sea diferente. que al final van a perder quizás en algún momento la esencia original de dicha ley, porque si yo tengo la facultad de interpretarla según el caso, entonces... Y bueno, en Panamá te dirían que ellos no están interpretando la ley. La ley es la ley, pero obviamente la tienen que interpretar. Y se ve que la sí, interpretan de manera distinta en diferentes jurisdicciones en Panamá y claro. en diferentes niveles de los estamentos, como cuando van subiendo. Y al final, bueno, por eso hay unos que siempre no les puede tocar la ley en Panamá. Y en Estados Unidos ocurre eso mucho menos. Eh, No es que no ocurra, pero ocurre menos. Muchísimo menos. Pero Y digo, ahí bueno, se entiende que es un carácter que está implícito, ¿no? En la eh, administración de la justicia. pero es más que eso, es parte estructural, porque el juez únicamente puede aplicar la ley. Así que ya no puedes hacer esta cosa oscura que ocurre en Panamá, que estás no solamente Ok. definiendo la ley, pero también definiendo los hechos en cada instancia. Es una Digo, locura. y hay que Cuando ser nada más, y hay que ser franco, porque tampoco es que uno se pueda poner a enumerar o sea, ser detallista en el nivel, o sea, al momento de legislar, porque o sea, cada caso es claro, particular. O sea, tendríamos un ejercicio constante, imparable, interminable, y con el peso que tiene el legislativo, que todavía y ni mientras siquiera... más detallada hace Sí, la ley, hay más huecos en ella para sí, hacer la claro. trampa. Ajá. Así que ese es otro Hay problema. que, hay que evaluar más bien es cómo esta se estructura para evitar lo que tú mencionabas hace un momento. Pero en Panamá, la razón que no funciona, que no existe jurisprudencia verdadera, pues, supuestamente sí, pero la van cambiando a cada momento, en parte es una decisión consciente de los que diseñaron nuestras constituciones, que la armaron de tal manera que pueden hacer la trampa muy fácil. Y una de las maneras más fácil, porque ya controlan a los jueces a través de la selección, del control de sus finanzas y la estabilidad de sus jurisdicciones, Mm. de su poder. Ya los controlan. Ahora, ¿cómo hacen la trampa? Que no haya jurisprudencia. Así que como no hay jurisprudencia verdadera, ya pueden hacer la decisión que les da la gana y se salen con la suya cada vez. Cuando únicamente pueden aplicar la ley y no se la hace mil veces más difícil. Porque ¿cómo es que en la semana pasada un caso idéntico y dijiste esto y en la ley lo otro? No, ya puedo ir a la segunda instancia y es un juez imparcial y dice, eso está mal. O sea, son casos idénticos o puede ser un caso de hace 10 años y ahora el político, no sé, violó a alguien. Bueno, no, la ley es la ley y se aplica como siempre se ha aplicado. No es que para él la vamos a aplicar de manera diferente. Se le hace mucho más fácil a los jueces aplicar la ley de manera imparcial. En los Estados Unidos, en Panamá, se le hace muy fácil sacar a alguien con poder que salga libre o impune, porque bueno, pero es parte del sistema que hemos creado en Panamá, está diseñado para eso. Así que todos creemos que no es que el juez fue malo, no, los que diseñaron la ley bien, los que diseñaron la constitución bien sabían lo que estaban haciendo. Otra es la de justicia sustancial, que es muy importante en Panamá. A cada rato escuchamos que se caen los casos porque algo en el proceso Ujú. no se hizo perfectamente bien. Es algo tan tonto como
Se han caído casos en Panamá cada rato porque no hicieron no sé qué papel en cuatriplicado, pues que tenía que hacer 4 copias, hicieron 3 copias y se cae el caso. Casi siempre es cuando alguien con poder, ¿no? Y usan eso. En los Estados Unidos eso no existe. Justicia sustancial. Mientras que no sea algo que realmente, un tecnicismo que realmente hubiera cambiado la totalidad del conocimiento de los hechos de forma tal que el veredicto hubiera sido diferente, el caso se mantiene en pie. Así que, porque no usaron la tinta de color correcto, porque alguien puso algo tarde o se le olvidó tal cosa, es O irrelevante. sea, es Se más hizo justicia importante social. resolver el conflicto y el caso que el proceso, porque a veces, y Así, eso que acabaste de mencionar es importante, porque a veces parece que se le da más énfasis al proceso. Yo he escuchado fiscales que me dicen, o sea, que entienden el nivel y la desesperación de, en este caso, de las víctimas, pero son tan cuidadosos de los procesos porque saben que se pueden caer en cualquier momento por aspectos procedimentales que a uno le parece, pero ven acá, pero al final lo que quiero es resolver el conflicto. Hay procesos, así por es. supuesto que los hay, pero creo que a veces uno se desenfoca o a lo mejor es como tú lo dices, Miguel, el tema este de que la base, partiendo de la Carta Magna, debe contemplar todos esos detalles para evitar que existan todas estas discrepancias o interpretaciones. Esto es eh, constitucional, esto está o no está en la Constitución, y obviamente no está en nuestra Constitución. ¿Por qué no está? Porque quiere salirse con la suya. Ujú. La Corte Suprema de Idaho escribe en estos artículos constitucionales, tienen el propósito expreso de prevenir las muchas injusticias ocasionadas por una adhesión inadecuada a las viejas normas que presumen que cualquier error es perjudicial, porque la razón es que cualquier error no es perjudicial. Y lo más interesante es que si un error sí es perjudicial, no se cae, no se cae el caso. Se puede caer ¿cómo es que se dice? El juicio ese, Ujú. pero No se los cae el fiscales, caso. no se cae el caso. Los fiscales, pues bueno, vamos a otro juicio. Pues Ujú. algo pasó, se hizo mal, no es que ya sale libre la persona porque hicieron un error, no importa qué tan garrafal haya sido. Alguien hizo trampa, no importa. El punto es que se tiene que hacer justicia. Bueno, fue un error de proceso que ya no se puede confiar en este juicio. Bueno, pero el caso no se ha caído. Puedes hacer otro juicio. Esa es parte de la justicia sustancial que no existe en Panamá. Es algo constitucional que no quiere que pensemos en Ahora, solamente en derechos sociales. Pero ahora, ahí, ahora, Miguel, y nos queda poco, pero mira, tomando eso en cuenta que dices, mirando estos aspectos, ya la persona que sabe que con el sistema, el modelo existente, se puede salir con la suya haciendo esto u lo otro, lo piensa 2 veces antes de actuar. Así es como se puede empezar a erradicar la corrupción. No es eso, exigiendo que la gente no sea corrupta, sino es mirando dónde están los vicios, dónde están esta. en Panamá juran que en los Estados Unidos los políticos son como que santos buenos que están pensando en el bien. Tú tienes que ver en Texas, a cada rato están tratando eh, de quebrantar la constitución estatal y las leyes estatales, pero no tanto porque saben que no se van a poder salir con la suya y se va a ver muy mal cuando pierdan el caso judicial. Así que, pero a cada rato siempre están empujando un poquito. Y bueno, de repente te viene alguien como Trump que no le importa nada y está tratando todo a la misma vez. Y en los estados se ve eso también. ¿Quiénes son los que ponen orden al final? Juzgados imparciales. Otro concepto muy importante es, hemos hablado de la división entre los diferentes órganos del Estado, pero cada uno de los órganos del Estado en los Estados Unidos está dividido igualmente, está no solamente dividido, pero separado los poderes adentro del Estado. El Ejecutivo tiene el Ujú. Ejecutivo plural que hemos hablado, que dividen el Legislativo en diferentes cámaras, cómo, digamos, cuántos jueces tienen, le han quitado ese poder, parte del poder al Legislativo, lo dividen en bastantes instancias, los poderes, el judicial también lo dividen, y es muy importante dividir el poder judicial. Está dividido entre aquellos que dictan la ley y los que dictan los hechos. Son dos entes completamente separados adentro del sistema. Los jueces dictan la ley, los jurados dictan los hechos. Y es un sistema que ha funcionado perfectamente durante 900 años. Y ningún
Ningún dictador puede subsistir en un sistema donde son 12 personas del pueblo que tienen que dictar si alguien es culpable o no. Hay el dictador que quiere meter a alguien preso porque no le cayó bien, pero tiene que ir donde 12 de sus conciudadanos y 12 de ellos tienen que estar de acuerdo que esa persona ha roto la ley o en los hechos por lo menos. Y es muy interesante, en este sistema, el ciudadano al final tiene realmente la última palabra, porque puede ser que alguien haya roto la ley, pero se sabe que se está aplicando de una manera injusta. Y entonces interpretan los hechos de una manera que puede salir libre esa persona. Pero para que 12 personas se pongan de acuerdo en eso es muy, muy difícil. Realmente tiene que ser que el gobierno está haciendo algo de una manera extremadamente arbitraria. Y por eso en los Estados Unidos es muy difícil que algún día vaya a haber un verdadero dictador. Porque el momento que llegue al juicio no se va a poder hacer algo arbitrario, va a ser muy difícil. Está dividido, los jueces no dictan los hechos, es la población la que dicta los hechos. Y han dividido de esa manera la autoridad judicial y le ha dado a los Estados Unidos una cantidad increíble de justicia gracias a ello. Y bueno, y la última parte es ser parte y juez, introducir proyectos de ley y dictar sentencias. Los jueces están para ser árbitros imparciales. Ellos no pueden introducir proyectos de ley ni dar sugerencias de cómo ellos dirían si una ley en proceso de ser creada es o no constitucional. Porque el juez tiene que ser imparcial. En el momento que él introduce una ley, ya no va a ser imparcial. En el momento que venga un juicio basado en esa ley que está, digamos, impugnando la constitucionalidad de esa ley, o que salgan problemas con la ley, va a querer proteger su ley, va a querer proteger su nombre. Así que eso es otra cosa constitucional. Si tú quieres tener un juez imparcial, juzgados imparciales no pueden ser parte de la creación de las leyes. Y en Panamá tenemos ese problema. Así que son bastantes elementos y estos son quizás los principales y hay muchos otros. Sé que nos estamos quedando sin tiempo, así que... Bueno, sí, exactamente. En efecto, llegamos a la parte final de este segmento, Miguel. Como cada miércoles te agradezco por acompañarnos. Sin duda, pues otros temas a abordar importantes en los próximos miércoles y semanas. Este es el año, se ha dicho, que donde se trata la alfabetización constitucional, así que el espacio es pertinente para ver otros matices y no creo que seamos dueños de la verdad absoluta. Eso pues es y todas estas tecnologías discutible, pueden avanzar, puede ser mejor sí, y hay más de una manera de solucionar los problemas, pero hay que pensar de esta manera para poder solucionarlos. Como me gusta decirlo, Miguel, hay que a veces hacerse las preguntas adecuadas para encontrar las respuestas. Y hay preguntas que... Es más difícil a veces. Sí, exactamente. ¿Cuál es la pregunta adecuada? Exactamente, o sea, cuestionarnos y salir un poco de lo habitual. Así que te agradezco por traernos temas de este tipo cada miércoles y será hasta la próxima semana. Tu libro, Estructuras para crear justicia, Vanguardias del Diseño Constitucional, está en librerías, así que aquellos que deseen saber un poco más, ¿en dónde lo pueden encontrar? Cultural Portobelo es fácil, está central, la Puyol también es otra, hay varias jurídicas, tú te metes en Google, ves las jurídicas, todas ellas tienen el libro y realmente vale la pena que agarren una copia, es fácil de leer, realmente son bastantes historitas de cómo ocurre y se hace leve la lectura, interesante y profundiza, o sea, vas a ver cosas que no tenías la idea de que se podían solucionar. Tal cual, Miguel, y muchísimas gracias. Será hasta la próxima semana con más estructuras para crear justicia. Esto va a estar en YouTube, por supuesto, donde puedan dejar sus comentarios y calificaciones. Será pues hasta el próximo miércoles. Miguel. Muchas gracias, espero verlos pronto.